pausa. Ahí eso lo he preparado. Eso lo he preparado. Tú me dices cualquier y yo te la... Bueno, yo voy a echar la herramienta al extremeño. Si no me comprendéis, levantáis la mano, creo que sí, ¿no? Vamos a hablar primero de los orígenes del extremeño, de Andy y Mana. A luego vamos a ver una mijina de las reglas de acentuación y apostrofación. Y a luego el alfabeto, con la pronuncia y con las cosas aparentes. Dimos a principiar con esto. Yo quiero que tú seas dinámico. El que quiera palrar, siempre que no nos abarranquemos, bien está. Principiamos con esto. Habréis sentido muchas veces que la palabra extremeña, aquí no está Extremadura está bastante más para abajo, como veis. Pero esto es un mapa de los romances cuando la reconquista. ¿Por qué pongo esto? Se dice tanto que el castellano, que el extremeño, o bien del castellano, ¿a quién dice eso? Y dicen que bien del asturleonés, lo dicen otro, y mismo que bien del gallego portugués, mismo eso se dice. Nosotros dimos a explicar aquí la teoría que manejamos, que es la siguiente. ¿Este puede ser? Sí. Ver, aquí tenemos una serie de fenómenos fonéticos que afectaron el romance que se palraba en la costa cantábrica y en los reinos cristianos del norte. Esto, como veis, es Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, León, lo que hoy es Portugal y todo esto, ¿no? También había mucha tierra de nadie ahí. ¿En qué tenemos de reparar aquí? Vamos a principiar por poniente. Fer, del latín ferrum, ¿no? Vemos que el gallego es una lengua conservante. Muda poco, en este caso, del latín. Vamos una mejina más para el saliente. Ya tenemos aquí, estamos hablando de las lenguas originales del sitio, cuando todavía no había sido el acastellanamiento. Principiamos con ferro, que viene de ferrum. ¿Pero qué pasó? Que en el saliente, en la parte más verde, por mi más verde, más pasaba. Es una parte más renovadora de los rasgos antiguos. Entonces, aquí ya meten el diptongo. Por vez de la E corta latina pasa a IE. Y la F también se mantiene. Pero ¿qué pasaba en cántabro? ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es el antepasado del extremeño? Que esta F, que se pronuncia con los labios, con los dedos, se aspiró de fierro a hierro, que lo dicen en Tavía en Cantabria. Leite. El caso de leite viene del acten, del latín. El grupo ac, en latín, pasa a él. Y aquí tenemos lo mismo en el asturleonés occidental. Tenemos tres palabras en el asturleonés. Tenemos el gallego, tenemos el asturleonés occidental, el central, que es el asturiano típico, y el oriental. Luego tenemos el cántabro, y aquí estaba el castellano y el burgo. Leite de los gallegos. Cheite, esto es la chevaquería. Se pronuncia cheite. Perdón. Bueno. Cámara. De memoria, no hay, perdona. El asturiano leonés, una de las cosas que tienen de propia es que la L latina la invierte en L. En el caso del central y el oriental es una L
simple, como la que pronunciamos nosotros. En el caso del occidental es la chevaqueña, cheite. Asturiano central y oriental. Yeche o yechi. Cántabro, que tan de mana al extremeño, leche. Esto viene de aurum, en latín. Como vemos el gallego y el portugués, que han sido la misma lengua muchos siglos, invierten el dictongo au en ou. Esto se condura en el occidental y mismo en algunas palabras del central, del asturianés, ouro. Ya más para el saliente y dimos oro. Lo mismo con chavo. Aquí ellos, nosotros conduramos la L, ellos la Ch. La teoría que mantenemos nosotros es que el extremeño dimana de la conquista y de la colonización de esta parte, los colonos de esta parte, del norte o sea, ya de Cantabria y del poniente de Castilla la Vieja y saliente de lo que es la región leonesa. Aquí había una serie de pobladores que ahorraron para abajo y poblaron Extremadura. Como sabéis, en aquella época conquistaron los moros y ellos parlaban una otra lengua, parlaban árabe y parlaban un romance de la misma familia que aún más parecido a las palabras del poniente. ¿Con esto qué queremos decir? Que el extremeño, hemos dicho, es una palabra cercana al castellano, pero no es castellano, ni de mano de él. La lengua de la nobleza de aquella época no era el castellano era una lengua, como digo ahora, del extremeño, de pastores, de cabreros, de agricultores. Luego los acontecimientos históricos pues ya hicieron que la cosa fuera así. Pero la nobleza hacía fierro, aceite y chave y oro en aquella época. Estos son los orígenes del extremeño. No parlamos exactamente lo mismo que los cántabros, que siguen manteniendo su idioma, pero es muy aparente. ¿Qué tenemos nosotros de diferente con los cántabros? Pues mismamente el sustrato que hemos dicho antes del romance andalusí, del romance que parlaban los que dicen los moros, ¿no? Tenemos palabras como, Carlos, ¿me sabes decir alguna palabra mozárabe que tengamos en este país? Búcar, por ejemplo. Búcar. Sí, búcar. Tenemos unas búcar. Luego, una cosa que nos hacen en el norte, en Cantabria, ellos aspiran la F primera y de hierro, pero no aspiran la S. Eso lo hacemos nosotros, lo mismo que los andaluces y que los mancheros. Y bueno, pues una lista de rasgos que tenemos, como puede ser desenrolamientos diferentes de raíces comunes. ¿Os guiamos? Vamos. ¿Ninguna cuestión? Ninguna de momento. A ver, dime si es la que... ¿Esta es? Esa nos puede valer. Esto es un texto que hay algunos señores y profesores que dicen que no hay documentos escritos en extremeño. Bueno, aquí tenemos uno. La ortografía no es la que gastamos ahora porque es la llamada ortografía sachaquera. ¿Vale? Como yo lo vi encubrir y ejerce como la pez, dice, aquí viene el juez, no hay quien le pueda huir. No quedó ni personita que no tuviese temor, finados de la color, el alma tamarquita.
Esto es un escrito de Diego Sánchez de Badajoz. Es el primer documento que tengamos noticia en extremeño. Diego de Badajoz lo que hacía era alternear los textos en castellano culto con los textos en extremeño de la época. Él era de Talavera. Tú que dices que se parla nada más que para el norte, yo soy de Badajoz. Siglo XVI. Siglo XV y XVI. Rasgos, no nos podemos, para los sonidos no nos podemos guiar de la escritura porque es una escritura etimológica del latín. Entonces, posiblemente aquí ya dijeran temor, pero no lo escribían. O esta esi, decía que ya se aspirara. Esta palabra mismamente no la conservamos hoy. Yo no sé lo que significa. Yo no la conozco. Está más resquita. Pero sí tenemos esto que es interesante, la O, se sigue diciendo así, encubrir, si decimos cubrir. Este acortamiento también es interesante, ejercicio. Aquí vemos que no reflejan, esto es una Z, ¿verdad? Esto en extremeño no se pronuncia, en extremeño la Z cabera se lee como la S cuando se pronuncia. Normalmente allí en el norte que de el reloj, ¿no? Se acaba la frase. Se aspira. Se aspira también, ¿no? El reloj. Lo que pasa es que no es como en Badajoz, pero se acorta, sino que ahí dicen el reloj, que se nota la aspiración. Es más reciente. ¿Qué más tenemos? Aquí, bueno, la aspiración se conserva. Presonita, lo seguimos diciendo así, persona. Y el gasto de este sufijo, que es el sufijo que el castellano usa como diminutivo, en el caso del extremeño es todo lo contrario. Y aquí eso. Dale a otra y a luego le vuelves a dar para atrás como otra. ¿Está? Eso. No sé si leéis. ¿Te tiene bien? Era esta, ¿no? Resecha. Con seseo propio de Talavera la Real. Recechar o resechar. Perseguir la caza con cautela para sorprenderla. Entonces, una cacería especial que se hace con sigilo de madrugada. El alano se apareja y resecha. Esto se hace talaverano. Yo digo recechar. Como sabéis también, tenemos bastante espalda y nos lo han planteado muchas veces en entrevistas que hemos hecho en la radio de Turquía. ¿Cómo es que tenemos una norma, cómo es que podemos hacer una norma si tenemos tanta espalda? No se puede. Esto no es el País Vasco que en Caballi hablan de una manera que no se entiende y mismo ellos tienen una norma. Eso no hemos pedido un impedimento. Vemos esta mañana la reportera del canal Extremadura Televisión me decía, oye, yo es que la parte mía de Guareña yo lo digo todo acabado en, o sea, no digo comer, digo comer, y digo antier, dice, claro, digo, tú puedes escribir con la L y luego tú lo pronuncias como tú quieras. Claro. Escribimos con la L para que los que palman con la L la puedan mentar, Claro. pero en el sur que no se estira tanto, que se estira antes más, sobre todo delante de una consonante. A lo mejor decimos vamos a cantar, pero luego decimos cantar el J. Ahí la L sí la conoce. Ese es el asunto. Dale la vuelta. ¿A cuál? Al otro lado. Hay otro lado. Espérate. A ver si no...
¿Uni cuál es? ¿La de personita? No. Personita, resecha, aquella. ¿Cuál? Fuerte. ¿Confusión o fuerte? Sí, esa misma. ¿Esa? Pues sonca, bien pegué al creo, o gaño la confisión. Si el marro la solución, tórneme mi ochavo luego. Bueno, sonca, una palabra extremeña. Una palabra extremeña, no habéis sentido hacer una cosa por los soncu, normalmente. Pues eso, como lo que en castellano se diría hacer sin sueco. Pues así. Bien pegar creo. Esto es una posible influencia portuguesa. Creo es clérigo en portugués. Se ve que en aquella época en Badajoz lo decían así. Ogaño, este año, confisión, vemos aquí encerramiento vocálico, marró, marrale, lo que en castellano es fallar o la solución, tórneme y el chavo. Otro. Siempre tenga con qué ría nuestra fuerte cuajeja y la gente de la iglesia que reviente la alegría. Aquí colamos la Y que ya los Adrián en tiempo. Hicimos rita siempre. Nuestra fuerte, fuerte. La F que hemos dicho antes, la F del principio, chapina. Cuajareja, una palabra extremeña también, es un prato. Y la gente, esto es un rasgo también que se ve mucho. No hicimos de la iglesia, hicimos de la iglesia. Lo aumentamos de corrido. Y esta J, en aquella época, la S sonora, que luego la veremos, era más recia, se conturaba más. Entonces, lo que principió cuando iglesia se junta la S con la I y queda como en portugués, que dimana de nombre, iglesia, que reviente la alegría. Pues hasta aquí esta parte de introducción. Si tenéis alguna cuestión. Todos los textos así eran del mismo autor. Esto sí. Yo no conozco documentos de esta época que sean de otro autor. Seguramente los hay, seguro que los hay. Pero hasta no dar con ellos, es lo que tenemos. Siglo XV y XVI, ¿sabes? Y ya, digamos, dos códigos claramente separados, ¿sabes? Ya te digo, la ortografía nada más puedes reparar el rasgo. Reparar por esto que existía así, que en aquella época ya en castellano no se escribía, esto y cositas así. Pero luego tenemos, esto sí que lo tengo yo apuntado en el móvil, una cantidad de léxico de este mismo autor que yo creo que merece la pena de verse. Esto es un artículo que hay escrito en el Valra Extremeño, que es el blog que llevo yo. Y el artículo se llama La lengua extremeña en el siglo XVI. A quien lo quiera leer. Tenemos de este mismo autor palabras como espienzar, virtud, diablo, cuajareja que la hemos visto, iglesia que la hemos visto, mijón, adevino, acinoria, confisión que la hemos visto, enfenitu, escritura, prenosticar, añadir, esconder, espirencia, preva, perjundo, presona, compaña, encubrir, resolana y tantas otras, ¿no? O sea que en la tesis, esto es una tesis, yo lo agarré de una tesis de Eduardo Baraja, y él presenta el asunto como
una juntanza de léxico, pero sin enganche lo uno con lo otro. Aquí hay palabras portuguesas, aquí hay palabras extremeñas, aquí hay palabras castellanas antiguas. No. Aquí lo que son palabras extremeñas, que naturalmente es el dominio lingüístico extremeño, es un dominio que está en medio del portugués y del castellano. Por eso se puede encontrar voces y relacionarlo con eso. Voy a colgar la pizarra. Vamos a ir ya luego. Para que se vean Esto ya es la clase buena, ¿eh? Esto ha sido un matajambre. Matajambre que es algo. Matajambre. A vosotros no os llama la atención que cada vez que escribimos en extremeño ponemos muchos puntos y muchas líneas y muchas cosas. Vamos a explicar. El apóstol. ¿Quién sabe lo que es un apóstol? La gallina de arriba. La gallina de arriba. La que separa las palabras para Vela ahí. juntarlas, ¿no? Vela ahí. Que se leen luego. ¿Vais apuntando? Ok. Lo primero. Delante de las palabras que comienzan con la vocal tenemos los artículos el, la, lo, la y lo. ¿No? Masculino, femenino y neutro. Plural. ¿Cuándo se apostrofa esto? El artículo masculino singular se apostrofa delante de las palabras que comienzan con la vocal sin diptongo. El extremeño. En el caso del femenino también se puede hacer siempre que las otras palabras no comiencen con A. Perdón, con E. La A del artículo se come, por ejemplo, y dimos la extremeña. Aquí esto no pasa, porque hicimos la extremeña, lo que se va a decir. En el caso del masculino, se queda la E. También, pues, qué sé yo, el árbol, la cebra. Posiblemente te la boca a la cabeza, ¿eh? Entonces escribiría, la segunda se escribiría extremeña con S, ¿no? No. No. La E. Vale, o sea, la E. No, pero la E se escribe. Con la S. La E se escribe. Lo que es que esta vocal tiene más fuerza que esta y se la come. Ya, ya. Y en la palabra se dice la extremeña. Un ejemplo. Para borrar. Aquí en la lista. Esto lo encontráis. Un poner. También os digo que esto de apostrofar a primero de palabras se hace más tras de una vocal, tras de la vocal de la palabra Dante, ¿Dame algo seco? Ahí. Pues lo del directo.
Si ahora no va a escribir. De tanto limpiar. Menearlo así para abajo, para arriba, para abajo. El parra el extremeño. Aquí voy a colocar que se come la E y aquí directamente el apóstrofo. ¿Te puedo preguntar una cocina? Aunque no tiene que ver con apóstrofo, ya que está la palabra. Los extremeños las S no las pronunciamos, las aspiramos. Algunos sí. Entonces yo he visto escritores extremeños, ¿no?, que extremeño lo ponen con la H, extremeño. ¿Por qué decidisteis vosotros, en vez de poner la H, poner la S en la escritura? Pregunto. Esta palabra, ¿cuántas pronuncias tiene? Está, Sí. estal y estal. Esto, en la provincia de Salamanca también se parla el extremeño. De la Surdi para arriba y de Sierra de Gata para arriba, la S se mienta, la S se pronuncia. Entonces, lo mismo que ponemos la L, y aquí se puede quitar o mental, pues con la S pasa lo mismo. La fuerza de la gente no la pronunciamos, la aspiramos, pero como hay gente que la dice y es una cuestión etimológica, la quedamos. ¿De acuerdo? Claro, es que además los extremeños estamos acostumbrados a una S de esa que va delante de una consonante o final de sílaba a pronunciar la aspirar, con lo cual sabemos que con una S sabemos que leemos el estar. Entonces es una norma ortográfica para poder recoger todas las pronuncias que es. Eso lo hacemos mismo en castellano. Ahora lo que os digo diciendo. Esto, el apóstrofe es opcional, no es una cosa que hay que poner sí o sí. Pero como es un reflejo de lo que se palra, pues lo ponemos. Luego tenemos el caso, el extremeño se palra. Aquí no hay apóstrofe, pero lo puedes poner. Si te suena mejor, lo puedes poner. Yo lo suelo poner así. Si principio la frase, el extremeño, por la costumbre que tengo. Pero si otras personas lo ven mejor así, también se puede. Más cosas. En. La preposición en. Bueno, una cosita, el apóstrofe de trasero, el acabado de palabra, Ahora. puente y el vaho y eso. Ahora. La preposición en tiene un comportamiento aparente al del artículo masculino. En Extremadura, pero vivo en Extremadura. Porque esta vocal se come esta E. ¿De acuerdo? O sea, Juan, tu postura es que cuando es al principio se mantiene la E. Primero tu tendencia, ¿no? Sí, se puede. Esto también se ve, se puede sentir, pero lo más corriente, a lo mejor lo que yo tengo visto. Va. La preposición de. A lo primero de la frase, delante de la vocal y entre vocales. Décimo. O el modo de. La D siempre. A principio de frase también. La D es lo que más se potencia. ¿Me siguiendo bien? Sí, sí. Más cosas.
un caso fuera parte, con esto de la ley. ¿De acuerdo? Hasta aquí, bien, ¿no? A ver cómo suena a vosotros aquí. ¿Cómo dice? Cordón doro o de oro. Cordón doro, se puede sentir cordón doro. Pero aquí la D a las veces sí suena. Tras de una consonante. Las únicas consonantes y acabelas que tenemos en extremeño son L, L y si se pronuncia S y si no, aspirar. En este caso sí se siente más la preposición de separar del nombre. Pero como veis, eso es a descoja de campo. No me vais a hacer preguntina ninguna ni nada. A ver. Esto cuando lo pilla la palabra. Más cosas. Lo que decías, Carlos. La contracción del tras de la vocal de la palabra Dante. La casa del conde. Esto se puede poner así, no hay problema. Pero es muy corriente en la palabra, y por ello lo reflejamos en la escritura. La casa del conde. Entonces esto se acorta. Es una clase diferente de apóstrofe, porque lo que estás diciendo es convertir una preposición entera. A luego, otro caso muy sencillo. El pa. En extremeño para es una palabra antigua que ya no se inventa. Las canciones y eso. Y digo, poner panguno para alguno. Panguno porque las otras palabras empiezan con A. Panguno, panguna o un amigo, para aquella muchacha, no lo veáis. Pero siempre, el pa siempre con A. ¿De acuerdo? Y perdona, si no es con A, no. si no es con A, no. Pues mira cuando dices puy eso, va todo junto. Pero eso es po. Ah, bueno, Po, que pi. ya, es así. Po. Sí, es puy. Es po. O Sí, pi. sí, que me he equivocado. Es una partícula interrogadora. El pa no más con A. Pa, dice pa esto no sé. Más cosas. Y Se por jale. ejemplo, para decir pa' aquí, va todo junto, no le pones el... Sí, eso va junto. No se le pone el apóstrofe. Es que hay Eso. algunas cosas que como van... Claro, pero como es tan corriente, Claro, por no ponerlo siempre, ¿sabes? ya lo que Si te no digo tiene es una palabra nada más. que son como excepciones a eso otro de empieza y por A. Claro. Venga, vamos a ver eso. Pa' ahí, Pa' ahí, pa' aquí, pa' allí. pa' aquí y pa' allí. Para acá. Para Bueno, allá. pa' allá, Y para allá. Pa' allá, pa' aquí. pa' allá, Y pa' aquí que lo veas. Y pa' para acá, pa' allá y todo lo que tenga. Pandi, pondi, todo eso. Aquí como es tan corriente, bueno, lo podíamos poner así, como
como lo gastamos tantísimo, se juntan. Esto yo creo que es de las cosas que mismo en castellano aceptamos. Otra preguntilla, si te voy a decir, es, ¿habéis decidido que la J, que también se aspira, Jigo, Hacha, Jiguera, la habéis decidido poner, aunque la pronunciáis con J, Sí. la escribís con H? ¿Por qué también decidisteis esa transcripción? Por ejemplo, humo, escribís humo, ¿no? En la norma ponéis humo en vez de humo, aunque pronunciáis humo, ¿no? Pero luego... La H siempre suena. Es que ahí viene, Claro, pero por eso digo que por qué decidisteis... es que ahí viene de donde Dimani. Es por la etimología. Claro, Etimología. ya, depende... La H, la J y la X suenan igual. Sí, X no existe, X no existe en extremeño realmente, no Y X, la S. X no La existe. pronuncia de la Sí, X... no existe. Y la S y la G de viaje. Ah, Y la S de Extremadura, la S es mismo, ¿no? Esto es lo que decía Flor. Sí. Esta mañana es decía. el mismo son. El mismo sonido. Ahí la cuestión es la etimología. Esto es por los Esto es para clases más avanzadas. orígenes. Eso lo veo con la cabeza. Sí, Pero si el señor tenía Eso razón. yo aprovecho. Esto suena igual. No, yo. Esto viene de la F del latín, Sí. se aspira. La J antaño era Jota, pero se fundió con este son y esto sería Sheringu, lo mismo. Y la S, pues igual. Pero Sheringu. Sheringu. De hecho, Trujillo lo encontramos escrito en X hasta hace ¿Tiempo? Sí. Seguimos con la E. La... Ocho y ocho. Bien, no. Pues sí, esto va a durar, ¿no? La 8 y 20. Empezamos por una tarde. ¿Te puedo hacer otra? Porque como se va el tiempo. La Z también, que era para decir diferenciar, sonora, que me ha llamado la atención, Vamos a comentarlo. lo de plaza, que la cerilla es lo que te... Vale. Más apóstrofo. Tras de las preposiciones, como puede ser ata o jata, dendi, contra. Por vez de decir jata, el, dendi, el o contra el, decimos menos jata el domingo. Jata el domingo. Desde el lunes. Contra el... No vamos contra el Contra el coche. Contra el coche. ¿Vale? Pronombre. Ya acabo. Me, te y se. Me, sa, caído. ¿No? Esto puede ser así o así. Como más rápido podéis. Se fue la dos. Se me cae. Te adoro. La E se la come la vocal de las otras palabras. Y pasa lo mismo con los pronombres. Lo, la y le. La, dicho que sí. En este caso, esto puede ser lo, bueno, no puede ser le, pero quiero decir que delante del auxiliar, del verbo auxiliar, apostrofan todo. ¿Vale?
la han dicho muchas veces, la han cogido contenta, lo mismo, la han dicho que sí. Esos son los casos de... ¿Y la ubicación del pronombre, por ejemplo, la mi casa, eso está generalizado en Extremadura o pensáis que Sí, eso es lo que más. la mi casa, esa expresión, lo que más, ¿no? Ven buenas partes que menos han conservado los extremeños. Yo creo que eso se siente. Mirador. Era la forma medieval. Sí, sí, eso es muy... En portugués también es muy común también. Casi que en todas las lenguas, menos en castellano, en Sí. francés, en catalán también se hace. Sí. Esas cosas que nos corregían en la escuela, que cuando decían, no se dice la mi casa, se dice mi casa. Entre ellos podemos decir la mi casa. Sí, eso es muy común. Ahora, muy cortinamente, vamos a ver el acento, ¿vale? Si estáis parlando, que sean extremeños, ¿eh? Acento. Son aguas, así lo veis escrito también en la medida. Son aguas la palabra acabar en L con la sílaba cabera acentuada, en S con la sílaba cabera acentuada y en vocal con tilde. Y vocal con tilde y en diptongo decreciente. Au, ay. Si lleva ese, también. Eu también. Correcto. Sí. Los diptongos decrecientes son los que acaban en U o en I, ¿vale? No ponemos amo, tao, no es mezclero, porque como esto siempre es así, siempre suena tónico, no lo gastamos. O no es lo mismo, por ejemplo, que amo, comí. Esto no es un diptongo. Aquí se pone el niato, se rompe con la tilde. No es comí. Comí. Diptongo no lo has escrito mal, porque esa P a mí no me gusta. Es que esto baila. ¿Eso baila? Esto baila. Es que yo ponía con Dios no es. Es una palabra culta, entonces se puede sentir ditongo o diptongo. O diptongo. Si me gusta más así, nada. No, yo no. Como que las P más sonan más salir de hombre. Como salga. ¿Seguimos bien? La lección. ¿Puedo borrar? ¿Puedo? Sí, ¿puedo borrar? Sí. Oye, pregunta algo, me tira. Es que es muy técnico también. Llana. Vete a la semana, vete a la sola, vete a la... Son palabras llanas. Claro. La, acabar en vocal sin acento, sin tilde. O en N o en S, sin acento en la última, en la vocal última.
No os he puesto ejemplos de palabras agudas. Agudas, ¿eh? No ya. Cantar. Campeón. Azaó. O cantado. ¿Vale? ¿Qué es asado? Sauce. Sauce. No lo sabía. Azaó. Campeón, camión. Y la tuya. O lampión. Ah, sí, no tenemos así, ¿verdad? Lampión. Sí, sí. ¿Eh? Pues tiene que se sienta encima y... Juanín, que dicen que va un poco rápido. Si no se puede dar todo, mejor dejarlo para otra clase, pero no dejarlo... Tan rápido que no te da tiempo a... Yo creo que lo siguiente es más fácil. Yo lo que es que estoy escuchando y a mí también me está costando un poco seguirte. Sí. Sí. Pues nada más que Y mira que estoy acostumbrada a escribir y eso es. Nada más que las esdrújulas. Bueno, ¿Cuáles son las esdrújulas? Las que llevan el acento o llevan el acento, ena, sílaba, trasante, último. Normalmente esta palabra. Esta palabra es esdrújula. Las esdrújulas, 1, 2 y 3. Tras la anteúltima sílaba. Siempre con acento en la vocal. como en castellano. Y no hay sobre esdrújula. Son todas esdrújulas. Ahora ya, si esto es más Venga. Vocal en extremeño. Son las mismas. A, E, I, O, U. Palabras con A en extremeño. Una buena palabra en extremeño. Asina. ¿Eh? Asina. Asina. Azada, azada. Azar. Azailla. Asina. Azá. Juan, la China, con dos S siempre, si se pone con una S, estaría mal puesto. Sí. Está mal puesto. Sí. Ahora os explico eso. Eso es la pronunciación. La E. Una palabra que en principio no hay. Extremadura. En percudido. mucho la cabeza, Esa. Pero eso es en. Venga, tú sabes. En percudido. En delante. En percudido. En percudido. Echangá. ¿Verdad? Vemos mucho. Con I. Intierno. Intierno. Ignorante. Indispuesto. Iglesia. Iglesia es Iglesia. iglesia. Es iglesia o iglesia. Con O. Ocaño. Octubre. Ojo. Octubre. ¿Qué pasa con la O? Con la O pasa que cuando va junta con una P, con una B, con una V o con una F, se pronuncia más afechado entre la O y la U. Mismamente. Oficio. Oficio. Esta O es afechada, no es oficio, es más bien oficio.
arrimándose a la U. Hola. O más la. Hola. No es hola, es pola. La N también. Todas las consonantes que se pronuncien con los labios. La F en extremeño se pronuncia con los labios, con los dedos. Es F, como soprano. Es que en mi pueblo no se palra con AU, no se acaba con AU y se acaba con AE. Esos son cuestiones también de conservación. En tu pueblo ahora no se palra, pero va a ir un cierto daño posible. Eso es. Vemos las consonantes, las vocales hemos enterado. Venga, tenemos la A, hemos visto, la B. La B en extremeño suena lo mismo que en castellano. Lo que es que tenéis que tener por cuenta que junto a la O, esta O es afechada, ¿vale? C, el sonido que estoy diciendo, y